familia cristianamente constituida, pues esa es la base. Un matrimonio constituido también por una mujer, un hombre. Hombre y mujer los crió, dice la palabra en Génesis. Entonces, si entendemos que esa es la base de la familia, un matrimonio, y como nosotros estamos en la iglesia, en la casa de Dios, pues tenemos que hablar de la familia legal, la familia cristiana, la familia bendecida por Dios. Aunque también es familia aquella que se constituye igual por parejas de hombre y mujer fuera del matrimonio. Esos también son hijos de Dios. Entonces, y también son familia. En el tema de la familia vamos a encontrar situaciones en donde ese matrimonio, sobre todo si es el matrimonio bendito por Dios, va a tener hijos también benditos. Y esos hijos van a recibir una formación cristiana desde su primera infancia, van a ser educados, además de protegidos y además de cuidados y amados. Entonces dice la palabra que si se instruye a esos niños desde pequeños, cuando sean viejos, pues no se apartarán del camino que Dios ha señalado para ellos. Esa es la familia. También dije en esa ocasión que la familia es la base de la sociedad, porque las familias crecen. Esos matrimonios que empiezan siendo dos y después uno y se van multiplicando, pues resulta y acontece que los hijos de esas familias también se van multiplicando, van creciendo y van formando la sociedad. Dentro del tema de la familia, aparte de lo que ya predicó el pastor y lo que predicó la pastora el domingo, yo consulté con el pastor y le dije que me interesaba hablar sobre una familia en particular. Y esa familia es la familia de Jacob, ¿verdad? Todos aquí sabemos quién es Jacob, de dónde viene, todo eso lo sabemos desde la escuela dominicana. Pero no está de más darle enfoques un poco más amplios. Entonces yo tengo que hablar, para no repetir las palabras del pastor y las de la pastora, pues voy a hablarles desde la genealogía que nos conduce a Jacob. Jacob no salió de la nada, él vino de otra familia, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que en el pueblo de Ur de los Caldeos, allí vivía Taré, y ahí fue criado Taré, tuvo hijos. Los hijos de Taré fueron Abraham, Nacor, Harán, más Sarai, que tuvo con otra esposa, la tuvo Taré. Estando en Ur de los Caldeos, Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu parentela a la tierra que te voy a indicar. Abraham toma entonces por esposa a su media hermana Sarai, se va con Lot, su sobrino. Lot era hijo de Harán, sobrino de Abraham. Nacor también lo acompaña. Entonces, en ese viaje que hacen, Dios le habla a Abraham y le dice que él va a ser bendecido y que va a ser padre de naciones, de donde van a salir reyes. En ese camino resulta que esta familia era acomodada, una familia próspera, con muchos bienes. Entonces ellos se van con todo lo que tienen, y de camino Abraham se da cuenta de que su sobrino también tenía mucha riqueza, muchos bienes, y tenía servidumbre también cada uno de ellos. Entonces dice Abraham a Lot, veo que
no podemos convivir juntos. Es necesario que nos separemos. Escoge tú. Si vas al norte, yo iré al sur. Lot, obviamente, escoge ir al norte. Entonces se separan. En esa separación, Lot llega hasta el lugar donde estaba la perdición, ¿verdad? Que más adelante va a ser destruido por fuego, Sodoma y Gomorra. Abraham coge otro rumbo y entonces acontece que esas ciudades de Sodoma y Gomorra entran en guerra y son invadidas, y entonces Abraham busca la manera de ir a rescatar a su sobrino Lot, entra en guerra, vence en esa guerra, y en la guerra Abraham, como era la costumbre en esos tiempos, el vencedor arrasa con lo que hay, ¿verdad? Entonces, esos botines de guerra, pues también los llevó Abraham. Aquí pasa algo que se va a repetir después y van a estar íntimamente relacionados lo que ocurre en este momento. Cuando Abraham gana esa guerra y vuelve a su pueblo con todos el botín de esa guerra, había un rey en ese pueblo que se llamaba Siquem. Entonces Abraham, de todo lo que él llevó, apartó, sacó 10% de ese botín y se lo entregó al rey. Aunque el rey no quiere recibirlo, pero Abraham insiste que es necesario que él reciba ese 10%. Ojo con esto. Pasa el tiempo y mientras tanto, en la familia, tanto la que quedó en Ur de los caldeos como la que va con Abraham, pues siguen reproduciéndose. Les hablé de 3 hermanos de Abraham, de 2 hermanos más él, son 3. Abraham se casa con Sarai, ¿okay? Todavía él. Pero resulta que su hermano Nacor toma por esposa a la hija de su otro hermano Aram, que se llamaba Milca. ¿Okay? Ven cómo se van mezclando ellos dentro de la misma sangre, pero continúa la evolución de estas familias y llega el momento en donde cada uno va formando su familia, su propia familia. Dijimos que Abraham da el 10%, luego Abraham quiere tener familia también, pero resulta que Sarai no es fértil, y entonces pues no puede tener. Viendo Sarai que su esposo Abraham no quiere hijos y ella no puede darle, entonces ella tiene una sirvienta que se llama Agar, egipcia, le dice que se llegue a la sirvienta para que le dé hijos a través de ella. Pero ese verbo de llegar significa juntarse, acostarse para procrear, en otras palabras. Entonces, tiene un hijo con Agar que se llama Ismael. Como podrán ver, Ismael no es hijo de la esposa. La esposa no puede tener familia. Pero, a su vez, Ismael es primogénito de Abraham. Y ve el conflicto. Al correr el tiempo, Ismael va creciendo y resulta que Agar va cogiendo poder y empieza más bien a sentirse la dueña del hogar y humilla muchas veces a Sara, que en este momento ya es Sara, porque Dios le cambia el nombre de Sarai por Sara. Entonces, Sara entristece, ora a Dios que por qué no la ha bendecido con familia, y resulta que entonces Dios manda a sus ángeles a hablarle a Abraham y le dice que él, cuando ya tenía 100 años, que sí va a tener un hijo.
Resulta que Sara está escuchando la conversación de los ángeles con Abraham y ella se burla de eso, porque cree cómo es posible que con 90 años de edad, siendo estéril, viene a mi casa a burlarse de mí, ¿verdad? Ofreciendo lo que yo no puedo tener. Aún así, ella tuvo un hijo que fue Isaac. Pero resulta que Isaac no es el primogénito, aunque es el primogénito en el matrimonio de ellos dos. Pero, ¿qué pasa? Que Isaac es hijo de la promesa que Jehová había hecho a Abraham cuando le dijo que iba a ser dueño de naciones, que va a tener una generación tan grande que va a crear naciones y de ella van a salir reyes. Entonces, todos sabemos lo que pasa con Isaac. Cuando Dios le habla a Abraham que lo sacrifique en holocausto, él cumple, obedece a Dios y lo lleva a la montaña para sacrificarlo. Saben igual que pasó, que en el último momento, cuando él estaba listo para sacrificarlo, le dice Jehová: no haga daño al niño. Y le aparece un cordero ahí. Entonces, ante eso, hay algo más de fondo que yo dije la vez pasada, cuando desde el momento que sale Abraham, su siervo, para la montaña, en la misión de sacrificar a su hijo, dice que Abraham murió también, ahí, antes de que muriera Isaac, en obediencia a Dios iba a morir Isaac, pero antes de eso también murió Abraham en el corazón al saber que tenía que entregar a su hijo amado, y el hijo de la promesa, aún así él obedece. Llega al punto y se da el momento de que hay que sacrificarlo, y entonces ya todo era el plan de Dios así, que no es necesario que lo sacrifique, y entonces por eso nosotros decimos que el padre de la fe se llama Abraham, porque quien que le digan vaya mate a su hijo va a estar feliz. Entonces por eso lo de la muerte en vida es el corazón muerto, pensando que a deshacerse de su propio hijo con su propia mano. Esa es, hasta ahí, la vida de Abraham. Pero bueno, Isaac crece, se hace adulto. Cuando Isaac es ya 30 años y más, piensa Abraham que hay que buscar una esposa para su hijo. Entonces Abraham llama a uno de sus siervos y le dice: ve a la tierra de mi parentela. Acuérdate por dónde quedaron los hermanos de Abraham. Ve a la tierra de mis parientes y busca ya una esposa para mi hijo. El siervo se alista, Abraham le da toda una serie de regalos, tesoros y todo para que le entregue a la doncella que va a encontrar y que va a ser la esposa de Isaac. En el camino, ese siervo dice: ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a saber cuál es la que mi Señor quiere? Entonces ora ahí a Jehová y le dice: Señor, dime, ilumíname. ¿Cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer para reconocer cuál será la escogida? Entonces Dios le habla y le dice: vea, si llegas a un lugar donde hay unas doncellas recogiendo agua, la que te ofrezca agua para beber y te ofrezca agua para tus camellos, esa es. Efectivamente, llega a un lugar donde hay unas doncellas sacando agua de un pozo y una de ellas le dice, le da para beber. Y también le ofrece para beber. Le dice: aquí está, ya le dice. Entonces ya él le explica a la muchacha escogida en cuál es la misión en la que él anda, y entonces le dice: vamos donde mis padres, y se van.
Y entonces llega con todos los regalos que llevaba. El padre de la muchacha le dice, ¿tú estás de acuerdo en ir a la casa de Abraham? Y dice, sí. Entonces, regresa ya ella con el siervo a la casa de Abraham. Es recibida, como ustedes podrán imaginar, con fiesta y todo eso. Bueno, se casa con Isaac. Dura el matrimonio y llega el momento que tienen familia. De ese nace Esaú y nace Jacob. Pero ¿quién es la madre de la esposa que fueron a traer a la familia de Abraham? Esa que fue madre de Jacob, esposa de Isaac, es nada menos que Rebeca. Rebeca es hija de Betuel. Betuel era hijo de Milca con Nacor. Perdón, no a Nacor, con Arán. De Arán nació Milca, y Milca fue esposa de el hermano de Arán, que era Nacor. Pero entonces, dentro de la familia que estuvo con la sobrina, nacieron 8 hijos. El último de ellos se llamó Betuel. Betuel y Milca fueron los padres de Rebeca, a su vez esposa de Isaac, madre de Jacob. Bueno, hasta ahí tenemos que nace Jacob de segundo, el primogénito fue Esaú, y con el tiempo Esaú no le dio importancia a su condición de primogénito y más bien menospreció ese don, esa bendición, la tiró y se la ofreció en venta a su hermano Jacob por un plato de lentejas o de cualquier comida, para que vean la importancia que le dio. Cualquier cosa, le dio una comida, vende su primogenitura. Más lo que él nos está dando cuenta es que en medio de eso hay otra cosa más importante, que es la bendición por ser primogénito. Y bendición y primogenitura implica ser el heredero en poder también, que el primogénito va a ser señor del hermano, que en este caso era mayor, pero como él vendió su condición. Bueno, pasa esto, y cuando se acerca el momento de la ceremonia donde Isaac va a bendecir al primogénito, Rebeca le dice a Jacob, ¿y qué vamos a hacer? Cuando tú vayas a donde él va a saber que no eres Esaú, pero lo arreglamos de esta forma. Lo manda a buscar unas pieles y le hace unos vestimentos que tuvieran vello como de oveja y todo eso, porque Esaú era su cuerpo, su piel llena de vello. Entonces Isaac estaba ciego, entonces él iba a tocarlo. Al tocarlo se iba a dar cuenta si era el que decía que es o si era otro. Entonces él lo tocó y lo vio que era velludo, pues, le dio la bendición. Cuando Esaú se da cuenta que la bendición cayó en su hermano menor, le ofrece nada menos que la muerte. Te mataré. Entonces Rebeca le dice, sal de ahí, vete, y vete donde mi hermano Labán y te escondes allá. Él se va. Y se va huyendo de su hermano. Pero aquí hay una situación que no puedo dejar pasar por alto. A pesar de ser la familia de la que estamos hablando, ahí está presente una situación que mencioné al principio, que, ¿cómo se llama a los que mienten? Antes lo había dicho aquí. ¿Cómo se llama al que miente? Mentiroso. ¿Cómo se llama al que roba? Ladrón. ¿Cómo se llama al que engaña? ¿Cómo se llama al que hace el juego sucio? Se llama tramposo.
Eso pasó aquí también, ¿verdad? Dentro de esa familia tan especial se dieron esas situaciones de maldad, de pecado. En el camino que Jacob va a casa de Labán, tío de él, por cierto, hermano de Rebeca, ya cansado, le toca, se acerca el anochecer, entonces encuentra una piedra y la toma para recostar su cabeza y descansar. ¿Qué pasó mientras duerme Jacob? Tiene un sueño y en ese sueño él ve una escalera altísima que conecta a la tierra con el cielo y ve que por esa escalera suben y bajan ángeles. Ese fue el sueño. Cuando él despierta y recuerda lo que vio, dice: allá eso que vi es la casa de Jehová. He visto la casa de Jehová. Entonces él ora ahí mismo en la piedra, ora y dice en la oración: si tan solo me das alimento, bebida y vestido y me dejas regresar en paz. Cuando hablamos de regresar es después de que haga su viaje, haga lo que tenga que hacer allá y vuelva. Si me dejares regresar en paz, de todo lo que me des, el 10% apartaré para ti. La 10ª parte apartaré para ti. Ojo, yo hablé hace un rato del 10% con Abraham, arriba, ¿no? Cuando Abraham peleó defendiendo a Lot y recogió tesoros y le dio el 10% al rey de Lot. Pero comparemos estas dos situaciones. Abraham dio el 10% de lo que tenía físicamente, se podía ver y tocar, bienes tangibles. De lo que él ya tenía, le dio el 10% al rey Siquem. Pero Jacob lo que está haciendo es un voto, está haciendo votos a Jehová y le dice: si tan solo me dejas ir, me das alimento, comida, vestido y me dejas regresar en paz, de todo lo que tú me des, el 10% al pasar eso. ¿Cómo llamamos hoy día eso? 10, ¿verdad? El 10%. Tanto el patriarca Abraham como el nieto Jacob caen en cuenta que es conveniente reconocerle a Dios parte de lo que le da. Bueno, Abraham ya lo tenía, pudo haberse quedado con todo eso, mas sin embargo él lo ofrece. Jacob todavía no tiene nada más que una piedra ahí donde dormir, pero sí ofrece. Ahora yo quiero que ustedes y yo relacionemos ese voto que hizo Job y el gesto unilateral de Abraham, lo relacionemos con la legitimidad del diezmo. El diezmo no es producto de ningún decreto, de ninguna ley. A lo largo de toda la Biblia no hay, usted va a encontrar un verso que diga que se estableció una ley tal y tal con el diezmo. El diezmo es un acto voluntario, unilateral, tanto de uno como del otro. Solo que uno ofrece lo que ya tiene, el otro ofrece lo que podría tener. Vean ustedes la diferencia. Entonces, pero aquí viene también otra parte que quiero que pongamos mucha atención. ¿Para dónde iba Jacob? A casa de su tío Labán. Llega a donde su tío y resulta que le pide trabajo porque él quiere esconderse en el mayor tiempo posible porque teme a su hermano Esaú. Le pide trabajo, Labán le da trabajo, pero mientras tanto Jacob se enamora
de una de las hijas de Labán, que se llamaba Raquel. Bueno, le pide a su tío que le dé a Raquel por esposa y le dice que sí, que está bien, pero que a cambio de eso tiene que trabajarle 7 años. Bien, vamos acelerados. Pasan los 7 años, Jacob reclama a Raquel. Yo le dice, sí, está bien, vamos a hacer una fiesta para entregártela en una ceremonia especial. Hacen la fiesta y en plena fiesta viene Labán y le entrega a Lea, la hija mayor. Dice, ¿pero qué es esto? Yo no trabajé 7 años por Lea, trabajé por Raquel. ¿Por qué me haces esto? Dice, es costumbre que no se puede casar la hija menor antes que la mayor. Y si quieres a la otra, pues trabaja 7 años más y la tendrás. Y como él estaba enamorado de Raquel, le dice, ni modo, a trabajar otros 7. 7 por 2, 14. Y resulta que se cumplen los 14. Y entonces, bueno, pero antes de que se cumplan los siguientes 7 años, ya él está casado con Lea y empieza a tener hijos. A tener hijos, llega, seguidito tenían, ¿no? Y llegan los 14 años y entonces sí se casa efectivamente con Raquel. Entonces vuelve a hablar con su tío Labán y le dice, yo quiero que me des trabajo porque ahora yo tengo familia y hay que mantenerla, ¿no? Dame trabajo. Y le dice, sí, te doy trabajo y te voy a pagar muy bien. Dice, no hace falta que me pague, yo voy a trabajar, no me tienes que dar nada. La única condición es que yo te voy a seguir cuidando tu hacienda, tu hato de ovejas y tus ganados y todo eso, pero de todos los cabrillos que van naciendo, de los animales, las crías, los que vengan pintados, me los das, el resto es tuyo. Pero otra vez la trampa. Se inventa Jacob una manera de ir separando el ganado y aparear las hembras, los machos pintados. Entonces todo lo que van haciendo son pintados. Cuando ya el hombre es inmensamente rico, porque tiene tanto como su tío, le dice, bueno, yo me voy ya casado, con hijos, y ya con bienes, me voy. Entonces trata Labán de convencerlo de que no, que siga con él. Y él entonces ya no le parece que tenga que seguir ahí. Y mientras Labán no está, él habla con sus esposas, sus hijos, los organiza, y ya él tiene trabajadores, siervos de él, y sus ganados y todo eso, y se va a escondidas de Labán. Cuando Labán regresa, se da cuenta, furioso se va y junta también toda su gente a seguirlo. ¿Y ya para seguirlo para qué? Para ajustar cuentas con él. Porque según Labán le ha robado. Pero no es del todo mentira, porque resulta que Raquel, la esposa amada de Labán, había vaciado hay un término que yo no recuerdo el nombre, es complicadillo ahí, pero es el equivalente a reliquias que tiene guardadas él como tal vez un poco de idolatría podría haber en eso, ¿verdad? Pero son finos, ¿no? Entonces él se los roba y se los lleva también. Cuando Labán alcanza a Jacob y le reclama, le dice, bueno, yo no te he robado nada. Es más, te autorizo que revises lo que tengo. Si encuentras algo tuyo, pues te lo llevas. Bueno, lo revisan todo, no hay nada. El ganado que lleva es legítimo, es de él. Pero faltan los tesoros esos. Y lo empiezan a buscar en todas las maletas, no aparece. Resulta que Raquel está montada sobre un camello y bajo la montura del camello tiene escondido ahí
bendito tesoro. Y él quiere obligarla a que se baje y dice, no puedo porque estoy en mi tiempo de menstruación, no puedo. Está bien, pasa. Al fin de cuentas, como que se reconcilian Labán con Jacob, vuelven a ser familia. Vuelven a ser familia. Pero Labán tiene que regresar a su casa, Jacob tiene que continuar, porque él ha decidido ir a encontrarse con su hermano Esaú. Y resulta que Esaú de alguna manera sabe que él va y sale al encuentro con 400 hombres. No es para darle la bienvenida, no sé si es mucho a encontrar, pero Jacob se inventa una estrategia, arma grupos pequeños con obsequios de ganado y objetos, etc. Y los manda adelante para entregarle a su hermano con un mensaje. Pero resulta que el mensaje era el mismo que llevaba cada uno. En el momento de enfrentarse con Esaú, cada cual iba a decir lo mismo. Es un obsequio de mi señor Jacob para mi señor Esaú. Y aquí lo manda y dice que él viene, si encuentra gracia en sus ojos, él viene a reconciliarse con usted. Bueno, pasan las cosas y así llega Jacob al momento de encontrarse. Entonces, cuando ya está cerca uno del otro, Esaú, el que lo iba a encontrar para matarlo, corre y en vez de atacarlo lo abraza y le besa como hermano. Se reconcilia, otra reconciliación aquí. Abraza a su hermano y entonces le dice, pero a todo esto Jacob le hace reverencia como su señor, el hermano, que ya no es primogénito, aunque nació primero, y le dice, Esaú, ¿qué es esto? Todo esto. Dice, no, esta es mi familia porque Jehová me ha bendecido grandemente y esos son mis hijos, mis esposas y todo eso. Y todo esto son obsequios para mi Señor. Dice, yo no quiero, no necesito, tengo mucho. Vuelve y le dice, si tan solo encontrara gracia en los ojos de mi Señor, le ruego que me acepte este obsequio. Y entonces él bueno, y que me perdone, también va ese, y que me perdone. Entonces viene Esaú, lo perdona, le acepta el obsequio y le dice, a partir de ahora regresamos todos juntos y yo voy a poner escoltas mías para que te cuiden, tu familia, tu ganado. Entonces, dice, no, yo le pido a mi Señor que vaya usted adelante, porque yo traigo mujeres con niños, traigo un ganado recién parido y mi caminar es más lento. Pues vaya usted y nosotros lo seguimos. Okay. Ahí ya van reconciliados. Lo que pasó de ahí lo vamos a omitir porque no es de mi interés lo que sigue. Ahí se reconcilia Jacob y su hermano Esaú. Aquí entonces empieza el tema de lo que yo les venía a hablar. La familia de Jacob, su propia familia. Todo esto que les he hablado, la genealogía, el antecedente de qué pasó hasta que se encontraron estos hermanos, se reconcilian, se perdonan, y entonces ahora yo voy a escoger, de Jacob voy a escoger, no les voy a mencionar los hijos de Jacob, fueron 12, pero de aquí voy a escoger por ahora a 2. Resulta que Jacob tuvo 12 hijos con las 2 esposas y las 2 concubinas, y al final, cuando Raquel continuaba siendo estéril, Dios le concedió tener hijos y tuvo a José, aquel que vendieron los hermanos a los egipcios, y tuvo a Benjamín.
Entonces, Benjamín fue el hijo amado por Jacob. Pero estoy dejando algo que me interesa mucho, que no se me pierda, porque es el hilo que conduce a esto, es que en un momento dado, Jacob, después del sueño fue que él tuvo, Jacob tiene un encuentro con los ángeles de Jehová y pelea con los ángeles y no lo pueden vencer. Entonces, cuando el ángel de Jehová ve que no puede vencer a Jacob, le golpea la cadera y lo deja medio cojo, y entonces él se agarra de la túnica del ángel, y por más que el otro le decía que lo soltara, dice: no te soltaré si no me bendices, y no te suelto hasta que me bendigas. Pues tanto fue la insistencia que el ángel lo bendijo. Y a partir de ahí le dijo Jehová a Jacob: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Ojo, Israel, su nombre. Es el origen del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Es este encuentro de Jacob con el ángel de Jehová. Y ahí viene la descendencia de lo que es tanto desde el punto de vista de la población como de la nación como tal, como territorio, Israel. Bueno, volvamos a los hijos de Jacob. Resulta que Jacob, además de Benjamín y José, tuvo una hija única. Esa hija se llamó Dina. La hija de Jacob era una muchacha muy hermosa, muy bonita, y llega a un pueblo, esa familia, donde había un reinado, cuyo rey era Siquem. El hijo del rey, el príncipe, ve a Dina y se enganchó de ella de tal manera que la tomó por la fuerza. No la conquistó, la tomó, la ultrajó. Entonces sus hermanos, Rubén y Leví, armaron un plan para vengarse de eso, para vengar la ofensa que habían hecho a su hermano. Pero dio también la casualidad de que el príncipe que había abusado de Dina, después del hecho que hizo, se enamora de ella. Y no hay manera de que él quiera deshacerse de ella. Tanto así que va a donde Israel ahora, a que le dé a Dina en matrimonio. Entonces, los hermanos de Dina dicen: mire, tenemos un problema, y es que nosotros, nuestro pueblo, no podemos mezclar nuestra sangre con otros. Para que eso suceda, tiene que ocurrir que, porque nosotros, nuestros pueblos, los varones somos circuncidados, tiene que circuncidarse cualquiera que quiera hacer matrimonio con una nuestra. Sí, pero yo estoy dispuesto a hacerlo, dijo el príncipe. Dice: pero es que no es solo eso, todo, porque para ganarse la voluntad de Israel y de los hermanos de Dina, dice: vea, nosotros estamos dispuestos, con tal de que nos dé a Dina por esposa del príncipe, que nuestros varones tomen esposas de ustedes y ustedes de nuestro pueblo. Dice: tampoco se puede, porque para eso tendrían que ser todos circuncidados. Y si usted cumple con eso, podría ser. Entonces los convence, circuncidan al rey, al príncipe, y a todos los varones. ¿Y cuál era el plan?
El plan era ni más ni menos que aprovechar cuando ellos están incapacitados por la operación y les caen y matan a todos los varones, incluyendo al príncipe. Esa fue la venganza de Rubén Leví por su hermana Dina. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Odio, venganza, pero tenemos por otro lado un delito grande, el abuso, ¿verdad? Tomar por la fuerza. Okay, vea qué familia más particular la que hemos venido siguiendo. Ok, esos eran dos de los hijos de los 12 hijos de Israel. Ahora nos vamos a concentrar en José, el penúltimo. Resulta que José era el preferido de su padre. Tanto así que los otros hermanos empezaron a tener odio por José. ¿Por qué solo a él? Y era de los menores. Entonces, y José además le contaba a su padre que él tenía sueños y que en esos sueños él se veía que sus hermanos le hacían reverencia a él. Entonces, como echar agua, leña al fuego, ¿no? ¿Qué? Usted está creyendo que nosotros vamos a ser súbditos. Y el odio fue mayor. Tanto que en algún momento deciden mejor matarlo a su hermano. Se van como a pastorar ovejas, se lo llevan y allá es donde lo iban a matar. Entonces su hermano mayor, Rubén, le dice a los demás, no podemos matarla, nuestra sangre, nuestra carne. No. ¿Y qué va a pasar de nuestro padre cuando sepa que su hijo es muerto? No lo matemos. Entonces deciden echarlo a un pozo. Lo echan al pozo, lo dejan ahí, se van, inventan una historia para justificarse con su padre, cogen la túnica, la untan de sangre de un animal y le dicen que él se perdió y que seguro un animal se lo comió. Vuelven después a ver qué ha pasado, días después, van al pozo y resulta que José está ahí. El pozo estaba seco, no había agua, no se podía ahogar, ahí está todavía con vida. Entonces lo sacan de ahí y dicen, bueno, ahora entonces en el momento pasa una caravana de comerciantes, se lo venden como esclavo a esos comerciantes. De esa forma él llega a Egipto. Ok, estamos hablando de José, su llegada a Egipto. Allá trabaja y resulta que José era físicamente muy atractivo, muy guapo, muy bien parecido. La esposa de uno de los jefes de Faraón se enamora de José. Y tanto fue el interés que cuando no pudo convencerlo, casi que lo obligaba. Y él le dice, yo no puedo hacer esto a mi señor, mi patrón, no, jamás. Y como él se negó, entonces ahí él empieza a gritar y se rompió las ropas y llama a los guardias y le dicen, este hombre quiso abusar de mí. ¿Qué creen que pasó entonces? A la cárcel. El pobre José, siendo inocente, va a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, resulta que había otros presos y uno de ellos tuvo un sueño. Este era el que asistía al rey con las copas de vino, que lo servía. Pero algo había hecho malo y entonces lo encerraron y ahí se encontró con José. Le cuenta su sueño, que él en sueño vio una mata de uva con 3 ramas llenas de gajos de uva madura, 3, y que no sabe qué es eso. Entonces le dice José,
Las 3 ramas significa 3 años en donde el faraón te va a perdonar y te va a devolver tu puesto de copero. Okay. Resulta que pasó exactamente como José le dijo. Hay otro preso que le dice, mire, yo tuve un sueño que es que, como yo le sirvo al rey, al faraón, su repostería, entonces yo soñé que iba con 3 bandejas de repostería para el rey, para el faraón, y que unas aves que iban comiendo la repostería que yo le llevaba al rey. ¿Qué significa eso? Dice José, las 3 bandejas de repostería son que en 3 años el rey te va a matar, el faraón te va a matar, te va a quitar la vida. Y las aves significa que después de que te mate, le va a echar tu cuerpo a los cuervos para que te lo coman, que coman tu carne. Pasó exactamente eso también. José se hace famoso por interpretar los sueños. Resulta que Faraón también tuvo un sueño, que todo el mundo conoce esto, pero no está malo para seguir la línea de lo que venimos diciendo. El sueño del faraón fue que él vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que las gordas se comen a las flacas, 7 espigas frondosas y 7 secas, que las secas se comen a las saludables. Entonces, manda primero a buscar de entre los adivinos, sabios y todo lo que había en el palacio. Ninguno pudo interpretar el sueño. Le hablan de José. José llega y dice, sí, las 7 vacas gordas significa 7 años de prosperidad, donde va a abundar las cosechas, los alimentos, va a haber abundancia de todo. Y las 7 vacas flacas son 7 años que van a seguir de sequía, escasez, hambruna. Bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Dice José, tenemos que aprovechar, construir graneros, bodegas para guardar todo lo que se pueda en la época de prosperidad para enfrentar los 7 años de escasez. Bueno, así lo hizo, y entonces Faraón lo nombra gobernador de todos Faraón, Egipto, casi que era el dueño de Egipto. Entonces el mandamás después de Faraón llega a ser José. Ya casi terminamos. Bueno, en los años de escasez aparecen los hermanos de Jacob, ahora Israel, a buscar alimentos. Llegan donde José. José lo reconoce que son sus hermanos, pero disimula como que no los está conociendo. Además, ellos no lo reconocen porque José está vestido como vestían los altos funcionarios de Faraón. Entonces, era un personaje importantísimo. Bueno, como José lo reconoció, ya le dijeron que iban por alimentos, que no tenían que comer en su familia. Entonces les dice, bueno, pero empieza a interrogarlos a todos. Dice, no, la verdad que ustedes son espías. Entonces los voy a meter a la cárcel. Y los encierra y después va y les habla. Dice, vean, les voy a vender los alimentos, pero uno de ustedes se tiene que quedar aquí, en garantía de que vuelvan a su casa, lleven los alimentos, pero me traen a su hermano menor, porque si él dice lo mismo que ustedes me han dicho, entonces no son espías, y los despacho para su casa. Bueno, eso pasó y tal cual. Se van ellos, viene
de vuelta con su hermano menor, y entonces José ya se identifica como lo que es. Yo soy José, aquel que echaron al pozo, el que vendieron y que hoy les da de comer. Entonces, si bien es cierto, nada de lo que he dicho es nuevo para ustedes, eso pasó, pero yo quiero terminar diciendo que en todo ese recorrido, todo ese camino, hubo traiciones, hubo mentiras, hubo robos, pero hubo reconciliación. Al final, este final es feliz porque José se reconcilia con sus hermanos y habla a Faraón de que esa es su familia, y el Faraón le dice: trae toda tu familia, aquí hay tierra, dale lo que ellos quieran para que vengan a convivir con nosotros. Efectivamente, así pasó. Entonces, toda la familia de Israel fue a vivir a Egipto, pero ya en condición de una familia con el favor de Faraón. Cualquier omisión, algunas veces fue a propósito, otras veces pudo haber sido olvido, pero la idea era hablar de que las familias, aún las más complicadas, Dios saca cosas buenas de ahí. Y vean que se me quedó una parte importantísima, que no hay tiempo para ello, que es que de esas 12 tribus, los hijos de Israel, hay una figura importantísima en el linaje de los judíos, que es cuando Judá, uno de los 12, casa a sus hijos con Tamar. Se muere el primer esposo, entonces le da al segundo hijo como esposo. El segundo dice que él no puede procrear el linaje de otro. Él quería a sus propios hijos que fueran de su linaje. Entonces él usa una trampa ahí para que ella no quedara embarazada. Y había un tercer hijo que era pequeño todavía. Entonces Judá no le da a su hijo pequeño porque todavía es un niño, le dice: y vaya a ser que se muera igual que los otros. Entonces mejor vete a la casa de tus padres, guarda luto allá, y cuando él esté ya grande, te lo daré. Se fue, creció el hijo menor, y Judá no cumple su palabra. Entonces viene Tamar, se da cuenta que Judá viajaba a un lugar regularmente donde trasquilaban las ovejas. Entonces se disfraza de prostituta, se viste como una prostituta, se para en una esquina, y ya para ese tiempo Judá había quedado viudo. Entonces llega a donde la supuesta prostituta y le dice que quiere estar con ella. Tamar le dice: bueno, pero ¿cuánto me vas a pagar? Él le ofrece un cabrito, no sé qué. Dice: pero bueno, como no está aquí, mientras tanto, dame una garantía. ¿Y qué garantía te doy? Dice: deme su sello con el que se firmaba, deme su sello, deme su cordón y deme su báculo, el bastón. Cuando me traigas lo prometido, yo te devuelvo. Resulta que Tamar de ese encuentro queda embarazada y se da cuenta Judá que esa mujer está embarazada y que anda diciendo que está embarazada. Entonces manda por ella y le dice: hay que matarla porque es una prostituta. Entonces dice ella: ok, el mismo mensajero que va a llevarla para que la maten, la sacrifiquen, y dice: no, un momentito, antes de tome y llévese, dígale a fulano que el dueño de estas prendas es el padre de lo que estoy esperando. Entonces dice Judá: en verdad, sí, es más sincera ella que yo mismo. Entonces la reconoce que es su hijo y que tuvo. Resulta que iba a tener gemelos.
de esos gemelos, a la hora que iban a nacer, el mayor, el primogénito, saca una mano, viene la partera, le pone una señal, cordón rojo, para saber que era el primogénito, y misteriosamente el bebé vuelve a meter la mano y aprovecha el segundo que venía y sale primero. Entonces ese que salió de segundo el segundo fue a ser primero, ¿verdad? Y ese se llamó Fares. Y Fares es la línea, pero la línea directa que conduce a David y a Jesús. Todos del linaje de Jacob. Y ustedes han visto que la Biblia reiteradamente dice el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de David. Con esto termino y espero no haberlos aburrido más de la cuenta. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos.